Mis amados hermanos, continuamos entonces con nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos y la semana pasada nosotros estuvimos estudiando parte de este Evangelio hablando acerca de cómo Jesús había entrado en una serie de confrontaciones con los fariseos. ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada estuvimos viendo cómo los discípulos en un día de reposo habían estado recogiendo espigas para comer, algo que los fariseos señalaban como una violación al día de reposo por estar trabajando en ese día. Y Jesús usa esta oportunidad para señalar su autoridad y determinar que Él, como Señor, puede decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ese día. Él es Señor del día de reposo. ¿Lo recuerdan ustedes? Marcos capítulo 2, el versículo 28 dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y lo que Él está indicando es quién es la autoridad para determinar qué se puede y qué no se puede hacer en ese día. El pasaje que va a continuar en la historia de Marcos es la elección de los 12. Así que nosotros estamos como en un intermedio. Estamos en un interludio en el pasaje. El pasaje nos señala entonces la última confrontación que Jesús va a tener con los fariseos y señala una de las razones por las cuales Jesús iría a la cruz del Calvario o a la muerte. Esa sentencia que establecen los fariseos al unirse con los herodianos, para destruir a Jesús. Y es posible, mis amados hermanos, que los eventos que hemos estado viendo estén desarrollándose muy cerca el uno del otro, tal vez en 2 días de reposo seguidos o incluso el mismo día. Entonces, posiblemente pudo haber sido que Jesús hubiera estado con sus discípulos en los campos esa mañana y en la tarde hubiera llegado a la sinagoga para luego salir al mar. Es muy probable que eso hubiera lo que hubiera pasado. Así que ese es el contexto en el que se está desarrollando esa historia. Y hay muchos milagros que están demostrando el poder indiscutible de Jesús, por los cuales las multitudes llegan al Señor buscándole y por las cuales los líderes religiosos de la época se negaron a reconocer a Jesús como Señor y se le opusieron. De manera que estaban muy resentidos contra Jesús. Y es interesante, mis amados hermanos, los fariseos y los publicanos no tienen problema con los milagros. Ellos lo que no están de acuerdo es que Él asuma una autoridad que para ellos no le corresponde, porque está afirmando ser el Hijo de Dios. Por esta razón, Él demuestra su poder en varias ocasiones para que todos lo vieran. Era evidente el poder de Jesús y la autoridad que Él tenía. Y esos fariseos estaban empecinados en querer destruir a Jesús. Pero fuera de ese aspecto o ese elemento que estamos viendo nosotros en esta mañana, estos hombres lo que buscaban con su estricto cumplimiento de la ley era apegarse lo más posible a lo que para ellos Dios ordenaba. Y en su hipocresía se hizo evidente, precisamente como lo vimos la semana pasada, en el día de reposo. Era su plataforma para mostrar su espiritualidad. Así que en ese contexto es que ellos están en contra de Jesús. Jesús señaló que la verdadera justicia, mis amados hermanos, la verdadera justicia, la vida recta delante de Él, empieza en el corazón. Es algo interior que se refleja en lo exterior. Los fariseos lo habían hecho al contrario, un cumplimiento externo para tratar de ganarse el favor y la bendición de Dios. Pero lo que Jesús quiere señalarles es que solo hay una forma de ganarse el favor de Dios, y es por medio del arrepentimiento y la fe. Así que la mayor hipocresía de los fariseos, como les digo, se veía en el cumplimiento del día de reposo y las regulaciones que ellos mismos habían establecido. Pero Jesús quiere señalar que hay algo mucho más, que va más allá. Y no solamente lo vemos en los fariseos, sino también lo vemos en la vida de las multitudes. Y el pasaje que estamos estudiando en esta mañana muestra el contraste entre estos dos grupos, tanto los líderes religiosos como las multitudes. Unos buscan para atacar a Jesús, los otros buscan a Jesús para recibir algo de Él, pero no porque lo quieran a Él. Y aquí vemos también las multitudes encontrarse con Jesús nuevamente. Y muchas veces de las que encontramos las multitudes en el Evangelio de Marcos no lo vemos de manera positiva. Las multitudes buscan a Jesús porque quieren recibir algo de Él, pero no porque quieran a Jesús. Marcos entonces quiere mostrarnos las reacciones que tuvieron los fariseos y las multitudes a quién era Jesús. Y con eso quiere inquietar a los oyentes
a no permanecer imparciales. Y mis amados hermanos, yo creo que esa es la enseñanza central de este pasaje en esta mañana. Nosotros no podemos permanecer imparciales ante quién es Jesús. Tenemos que tomar una decisión, pero ni la decisión de los fariseos, ni la opción de los fariseos, ni la opción de las multitudes es la opción correcta. El tema central del evangelio, recuerden ustedes, que es mostrarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. Y con eso en mente, los oyentes originales ya se han hecho una serie de ideas. Y es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Este pasaje entonces nos plantea algunas preguntas que quiero que trabajemos en esta mañana. ¿Cuál fue la reacción y qué reacción tuvieron los fariseos al ver a Jesús que no seguía sus reglas? ¿Qué reacción tuvieron las multitudes al ver el ministerio de Jesús y hasta dónde llegaba su impacto? Y mis amados hermanos, a nosotros, ¿cuál es la reacción correcta ante Jesús? ¿Cuál es la reacción correcta ante Jesús? En este sermón que yo he titulado, dos grupos, dos reacciones. Dos grupos, dos reacciones. Y lo primero que nosotros vemos es a los fariseos y su reacción. Los fariseos y su reacción. Acompáñenme nuevamente a Marcos capítulo 3, el versículo 1 al versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Marcos 1 al 6 dice, 3, 1 al 6 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mis amados hermanos, lo que encontramos acá es la reacción de los fariseos. Y Jesús tenía por costumbre, como nosotros lo hemos estado estudiando, enseñar en la sinagoga. Hasta este momento era el lugar preferido de Jesús para ir a enseñar. La sinagoga, aunque no está especificada en qué ciudad de Galilea estaba, era una sinagoga muy grande. Había allí entonces ese día particular un hombre con una mano seca. Lo más posible es que estuviera atrofiada o neuronalmente muerta, inhabilitada. No sabemos por qué sería la condición de este hombre. La escritura no nos dice. Lo que sí se nos señala era que era la mano derecha. Ahora, esto dentro del contexto es importante porque los judíos tendían a ser diestros. La mano izquierda era usada para las cosas que podríamos llamar nosotros sucias o desagradables. La mano derecha era la mano dominante para ellos. Y era la mano que precisamente tenía afectada. Este hombre no había nacido así que posiblemente, según lo que nos muestra la escritura, es que había sido una enfermedad o un accidente. De hecho, hay alguna tradición que señala que este hombre era mampostero, era constructor, y posiblemente en un accidente de construcción su mano había quedado lastimada. Sin embargo, y aunque este hombre estaba enfermo, su condición no era una condición de muerte. No, su vida no estaba en riesgo. Así que ante eso, lo que la Mishnah, aquella ley que habían establecido los judíos para interpretar la ley de Dios, señalaba que si la vida de una persona no estaba en riesgo, la persona podría ser sanada o atendida en otro momento, después del día de reposo. Solamente aquellas cosas que requirieran o implicaran la vida podrían ser atendidas en día de reposo. Así que como la condición de este hombre no amenazaba su vida, Jesús podría haber esperado para sanarlo después del día de reposo. Los fariseos sabían esto y estaban en la sinagoga esperando a ver cuál sería la reacción de Jesús, cuál sería la actitud de Jesús para ver si en ese día lo sanaría, con la intención, como dice la escritura, de acusarle, esperando que él quebrantara el día de reposo para poder desacreditarlo. De hecho, en el original, donde se nos dice que estaban allí acechando para ver si le podían acusar, la escritura señala que estaban vigilando al lado disimuladamente. Entonces, esto los podría imaginar, sentados en las primeras filas, también disimuladamente esperando cuál sería el resultado, con el interés personal de ver lo que podría ocurrir. La sinagoga, como les señalo, mis amados hermanos, era el lugar de culto para los judíos lejos de Jerusalén, y allí podían ir a escuchar las escrituras y para adorar. Pero estos hombres particularmente no estaban allí para adorar al Señor, sino para poder cuestionarlo y para poder acusarlo.
Mis amados hermanos, eso nos lleva a nosotros a preguntarnos algo importante. ¿Cuál es la razón por la cual venimos a la iglesia? ¿Por qué razón nosotros venimos a este lugar los domingos? A veces nuestras motivaciones no son las motivaciones correctas, como les estaba pasando a estos hombres. Estaban allí no con la intención de exaltar a Dios, no con la intención de adorarlo, no con la intención de conocerlo, sino de poder acusarle. Los fariseos habían desarrollado, como les digo, una serie de reglas y restricciones para ese día. Y eso impedía inclusive hacer actos de misericordia cuando fuera necesario. Y los rabinos debatían inclusive cuál debía ser la atención mínima que se le podía dar a una persona. Así que ellos estaban allí para fiscalizar la acción de Jesús. Como la vida de este hombre no estaba en juego, entonces no habría necesidad de sanarlo. Pero no había interés de los fariseos en mostrarle misericordia a este hombre, ni de ver mucho menos la posibilidad de Jesús de sanarlo. De hecho, al hacerlo, Jesús estaría violando el día de reposo. Estaban más interesados entonces en que se cumplieran las regulaciones del día de reposo y sus tradiciones que en ver el acto de misericordia. Jesús conocía entonces sus malas intenciones y miren lo que hace la palabra del Señor. Jesús hubiera podido llamar al hombre aparte y sanarlo. Pero noten lo que hace Jesús. Dice que lo llamó. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús no le teme a la confrontación con los fariseos. Antes, al contrario, él asume el primer paso en el ataque en esta ocasión. En las ocasiones anteriores, ¿recuerdan ustedes lo que hicieron los fariseos? Cuestionaron y señalaron a Jesús. Hicieron el ataque primero. Jesús respondió con sabiduría, mostrando su poder y su autoridad. Pero en esta ocasión es Jesús el que inicia la confrontación, el que les quiere señalar su error. Los líderes religiosos reconocen entonces la posibilidad de que Jesús realizara este milagro y estaban allí para atraparlo. Y querían ver y considerar seriamente a Jesús y su identidad. Pero Jesús estaba demostrando su poder y su autoridad. Por eso, al hacer esto, les plantea la pregunta, versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? La ley no prohibía hacer obras de misericordia. De hecho, en la ley establecida se establecía que si una oveja caía en un pozo, una persona podría sacarla, aun si fuera día de reposo. O sea, esos actos de misericordia se podían hacer. Por eso Jesús los cuestiona. Él sabe lo que ellos están pensando y en relación a este hombre que está presente este día en particular. Lo que quería demostrar es que nuevamente Jesús es Señor del día de reposo y Él puede hacer como Él quiera. No solamente en lo general, como lo vimos la semana pasada, alimentando al grupo de discípulos, sino aquí en particular en una situación de un hombre en necesidad. Así que le pide que se dé frente para que todos pudieran verlo. De esta forma, Él responde a ese desafío que le están planteando los fariseos. A estos espías silenciosos que yo creo quedaron asombrados con la osadía de Jesús. ¿Quién no? Yo creo que la tensión estaba en el ambiente. La tensión estaba en el ambiente. El hombre, de hecho, no había pedido ser sanado. Él no había pedido ser sanado. Ni siquiera buscó el contacto de Jesús. Tal vez estaba tan sorprendido por la invitación del maestro que debió haber quedado muy impresionado por lo que pasaría a continuación. Pero esto nos enseña también algo, mis amados hermanos. Donde está Jesús, siempre hay la posibilidad de que algo extraordinario ocurra, pidámoslo nosotros o no. Jesús tiene un gran poder y eso nos da a nosotros confianza y seguridad. Donde está Jesús, siempre hay la posibilidad de algo extraordinario. Tenemos que tener esa capacidad de asombro ante lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y Jesús es consciente de todo esto y quiere mostrarle la hipocresía de estos hombres, por eso los confronta. ¿Es lícito? ¿Está permitido? Y Él quiere mostrarles su propia iniquidad, su propio pecado en el que habían caído. Ahí se evidencia la dureza de los corazones de estos hombres ante el sufrimiento y el dolor de otros. Ellos estaban más interesados en acusar a Jesús que en ayudar al necesitado. ¿Qué podían responder ante esa pregunta? Noten, Jesús es tremendamente sabio. Miren la pregunta, ¿es lícito que entonces se pueda hacer bien o no? Y con esto lo que Jesús quiere es acusarlos, demostrar lo malo que están haciendo, afirmar que sus tradiciones no eran válidas. Por eso cuando Jesús pregunta, si ellos respondían
que Jesús, que era lícito, quedaría evidenciado su maldad. Pero si respondían lo contrario, que estaban en desacuerdo, estarían señalando en contra del Antiguo Testamento, en contra de lo que Dios mismo había establecido en su palabra, en donde se nos dice que Él quiere misericordia y no sacrificios. Para Dios es más importante la vida humana que ciertos ritos y ciertas tradiciones. Lo veíamos nosotros la semana pasada. Acompáñeme a Isaías capítulo 58, el versículo 13 y 14. Y eso es lo que dice el Señor acerca del día de reposo. ¿Cómo debía verlo el pueblo de Dios? El contexto nos viene hablando acerca del ayuno, pero aquí hace este paréntesis sobre el día de reposo. Dice la palabra del Señor, Isaías 58, versículo 13 y versículo 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarías en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué es lo que qué es lo que el Señor está diciendo acá? Miren cómo deben vivir y actuar en el día de reposo. Vean el día de reposo como realmente tienen que verlo, no con regulaciones. Por eso, curar a este hombre era mostrar y hacer una buena obra. Dejarlo sin curar sería demostrar falta de compasión, falta de amor. Y Jesús está usando aquí una estrategia de los maestros de la ley, que era argumentar de menor a mayor. ¿Qué era más importante? ¿Qué era más importante? Si es incorrecto hacer el bien y equivocado hacer el mal en sábado, sería incluso más incorrecto salvar una vida y más incorrecto matar, dice un comentarista. Así que la pregunta va más allá de la simple curación, más allá de lo que Jesús quiere hacer. Quiere mostrar lo que ellos están haciendo mal. Noten la respuesta de estos hombres. Se quedaron callados, pero ellos callaban. Entonces miren la respuesta de Jesús ante la reacción de estos hombres. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. El propósito de esto era mostrar el poder del Señor. Obra con gran poder y la mano le es restaurada, pero queda evidenciada la condición de estos hombres. Noten la reacción de Jesús ante la respuesta de estos hombres. Mientras ellos callan, Jesús ve la dureza de su corazón y eso le enoja, pero también lo entristece. Es justo lo que está sintiendo Jesús. Ve la dureza de estos hombres, pero ve su condición perdida y el camino al cual se dirigen, por lo cual se entristece. Su tristeza y su enojo están entremezcladas porque sus corazones están encallecidos, duros como el mármol. Es como esos huesos. ¿Han visto ustedes a esas personas? Especialmente se le pasa mucho a los indigentes. ¿Han visto ustedes a los indigentes cuando se les rompen algunos huesos y quedan mal sanados? Ya no es posible restaurar eso. Y tienen que andar toda su vida de esa manera. Mis amados hermanos, así estaba el corazón de estos hombres. Endurecido, encallecido, de tal forma que no había posibilidad de restauración en sus vidas. Lo que causa entonces la tristeza y el dolor de Jesús. Su enojo es justificado al ver la hipocresía y la falta de compasión de estos hombres. Pero obra el milagro para mostrar su poder, porque Jesús es un poderoso Salvador, sin importar la opinión de otros. Él obra y sana. Cuando el Señor quiere hacer algo, no hay quien se lo impida. Él demuestra su poder y su autoridad. Ahora ya está sano. Y miren lo interesante. Este hombre no estaba pidiendo un milagro y el Señor obra en su vida, recibe la sanidad y ahora su vida puede volver otra vez a la normalidad, puede volver otra vez a su trabajo. Pero la reacción de estos hombres al ver el milagro, miren esto, no fue alabanza, no fue adoración. No fue el reconocimiento de quién era Jesús. Estaban tan furiosos con Jesús que estuvieron dispuestos inclusive a unirse a los herodianos para poder destruir a Jesús. Los herodianos, mis amados hermanos, era un grupo de personas que estaban de acuerdo con el rey títere que había puesto Roma en Israel en esa época, que era Herodes.
Ellos eran pro Roma, ellos eran pro Herodes. Así que ellos eran enemigos de todos aquellos que se opusieran al status quo. Pero si alguien odiaba a los herodianos, eran los fariseos. En Israel, las personas consideraban a los herodianos precisamente traidores a la patria. Pero miren el odio tan grande, la dureza de corazón tan grande de estos hombres, que ellos eran de los que decían: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Se estuvieron dispuestos a unirse para destruir a Jesús. Eso nos muestra entonces la condición tan terrible de estos hombres, que no son capaces de reconocer quién es el Salvador. La reacción de estos hombres. Después de que hemos visto la reacción entonces de los fariseos, vamos a la otra orilla y veamos ahora la multitud y su reacción, que es nuestro segundo punto. La multitud y su reacción, versículo 7 al versículo 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía diciendo mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Nuevamente ahora se nos muestra un nuevo escenario, un nuevo lugar. Mientras hay un complot para destruir a Jesús, él se retira, sale de la sinagoga y empieza a buscar otro lugar. En esta porción entonces se nos enfatiza que Jesús es seguido por grandes multitudes y las razones por las cuales esto lo están buscando. Porque como hemos señalado a lo largo de esta serie, Jesús ha demostrado su autoridad y su poder. Marcos plantea entonces aquí un resumen de lo que hasta aquí ha ocurrido y del escenario para el nuevo ministerio, para la continuación del ministerio de Jesús. Jesús se dirige entonces hacia Galilea, hacia el mar, donde ha tenido gran éxito y es seguido por sus discípulos y por una gran multitud. Y se nos dice que venían de distintos lugares, de regiones tan distantes. Recuerden, Galilea es hacia el norte de Israel, allí en el mar de Galilea, pero han venido desde lugares distantes como Jerusalén e Idumea, que está al otro lado del Mar Muerto, a unos 150 kilómetros de donde estaría Jesús. Así que ellos han recorrido una gran distancia para encontrarse con Jesús. Pero también hay de lugares distantes como Tiro y Sidón, que eran regiones gentiles. Allí estaban buscando a Jesús. Y todos iban con un solo propósito. La gente quería estar cerca de Jesús para poderlo tocar. Por eso Jesús habla con sus discípulos para que tengan lista la barca. La multitud en este momento no es una bendición. La multitud en este momento puede ser un riesgo aún para ella misma. La gente, por intentar tocar a Jesús, podría lastimarse. Así que Jesús quiere tener cuidado, por eso pide que tengan lista la barca para poder él hablar con la gente, para poder usarla como plataforma, como lo usó en una ocasión cuando estaba Pedro, y para evitar que la gente cayera encima, inclusive se lastimara a sí misma. Y lo que nos muestra es que el afán de las personas era poder experimentar ese toque sanador de Jesús. Es algo bueno. Nadie niega que esta reacción de las personas sea una reacción buena, positiva. ¿Quién no quiera recibir una sanidad? ¿Quién no quisiera recibir un milagro? Y eso les muestra esa afán y esa ansiedad por estar cerca a Jesús y poderlo tocar. Pero la palabra del Señor nos afirma que, que muchos de los que lo buscaban tenían distintas plagas. La palabra plaga acá proviene de azote o de látigo. Los judíos la usaban para expresar una calamidad o una desgracia que había sido enviada por Dios en castigo por algo. ¿Recuerdan ustedes en Egipto las plagas? Las plagas son esos azotes de Dios castigando a Egipto por lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pero aquí la plaga también se utilizaba para las personas. Muchas personas en el tiempo de la época de Jesús interpretaban estas enfermedades o estas discapacidades como juicios divinos. Eran personas que habían sido castigadas por Dios, que ya no contaban con el agrado de Dios. Jesús muestra entonces misericordia cuando atendía a todas las personas que se creen alejadas de Jesús. Mis amados hermanos, esto también nos enseña algo. No importa cuán lejos creas que estás de Jesús, Jesús no toma distancia de ti. Jesús tiene misericordia siempre. Cuando nosotros vamos a Él, Él no nos rechaza.
¿Él a quién rechazó? ¿De quién se distanció? De los fariseos, por causa de sus reacciones equivocadas. Pero cuando una persona iba buscándolo legítimamente, ¿qué hacía Jesús? Lo recibe, lo acepta. Y eso nos enseña también a nosotros como iglesia, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la actitud fariseica, de pensar que nuestro estilo de vida y nuestra forma de vida es la correcta y señalar entonces formas de vida y estilos de vida inadecuados como incorrectos. Antes, al contrario, nosotros siempre tenemos que ser abiertos hacia las personas, como lo hizo Jesús. Jesús no rechazó a las personas, las abrazó, compartió con ellas. Eso es muestra del Evangelio. El Evangelio acepta y acerca al que tiene necesidad. La mayoría de los milagros de Jesús y las curaciones ocurren para demostrar su poder. Jesús restaura completamente la condición del ser humano. Y esto nos muestra que Él es el creador del universo y ante Él ninguna condición física ni ninguna incapacidad es demasiado difícil de sanar. Nos demuestra su poder. Él obraba inmediatamente en las vidas de las personas de tal manera en que los cuerpos se recuperaban y su funcionamiento se restauraba. Ya lo hemos visto a lo largo de toda la serie. Jesús usó muchas de estas ocasiones también para poder señalar el Evangelio. Pero es algo importante, mis amados hermanos. Jesús no vino como un milagrero. Jesús no vino para esa necesidad inmediata. Lo más importante para Jesús era el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios y esa esperanza que da vida eterna. Él mismo afirmó cuál era su misión. ¿Recuerdan ustedes? Después de que sanó a la suegra de Pedro en la casa, en su casa, y después de que sanó a muchas personas esa noche, él muy de mañana fue a orar y cuando fueron a buscarlo, porque habían personas que venían a buscarlo para recibir sanidad del Señor, ¿qué les dijo? Vayamos a otros lugares, a otras ciudades para que predique allí también la palabra del Señor. Él vino con una misión mucho más profunda que solamente restaurar la vida humana. El gran problema del ser humano no es su condición física, sino su condición espiritual por la cual se encuentra alejado del Señor y en enemistad contra Dios. Su más grande enfermedad se llama pecado. Jesús podría haber sanado a las personas, pero si éstas no se arrepentían de sus pecados, esas mismas personas podrían haber ido sanas al infierno. Así que para Jesús esto es muy importante, por eso Él expone su misión. Él a qué ha venido. Y no solamente eso, sino que nuevamente eso nos demuestra el poder que Él tiene sobre las fuerzas del mal, sobre los espíritus inmundos. Lo que nos señala el versículo 11 y 12 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Aquí se señala la autoridad de Jesús evidenciada en que los espíritus inmundos, aquellos que habían sido poseídos por fuerzas del mal, se sometían y caían ante él. Los demonios no tenían nada que hacer frente a Jesús e inmediatamente se someten ante su poder y su autoridad. Recuerden, mis amados hermanos, Satanás y sus demonios, las legiones del mal, no son oposición a Jesús. Es por eso que nosotros no estamos reprendiendo a Satanás constantemente. Porque Jesús ya los derrotó, los expuso públicamente en la cruz del Calvario, dice la Escritura. Así que nosotros sabemos quién tiene poder y quién tiene autoridad. Y por eso lo que podemos ver es que ellos reconocen quién es el Hijo de Dios, que no tenían potestad para negar esa autoridad divina del Salvador. Pero eso no los salva. Mis amados hermanos, la Escritura nos señala que Satanás cree en Dios, cree que Dios es uno. Pero esa fe no lo salva. Y hay muchos hermanos, en muchas iglesias en donde se cree de la misma manera, pero no se somete a la voluntad de Dios. Y esa fe no le sirve. De esta manera entonces Jesús también está demostrando el poder que tiene sobre estos poderes y da testimonio sobre ellos, pero no acepta su testimonio. No se deja como promocionar por ellos. Por eso los reprende y los manda a callar. Ante el poder y la divinidad de Jesús, todos se llenan de temor y no hay más remedio que reconocer que Él es soberano del universo. Jesús no está buscando publicidad de los demonios, no desea su testimonio. Será Él mismo
quien revelará su misión, quien revelará quién es Él y lo hará a sus discípulos y lo demostrará en la cruz del Calvario. Y más adelante lo vamos a encontrar nosotros, ese llamado a mostrar quién es Jesús es delegado a otros de sus seguidores, a los discípulos, lo que nosotros conocemos también como la Gran Comisión. Mis amados hermanos, ¿qué podemos reflexionar de este pasaje? ¿Qué más podemos aprender de este pasaje? Lo que podemos ver en esta parte es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que nos lleva también a hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué parte estás tú? ¿Cuál es tu reacción? Recuerden, son dos grupos, dos reacciones. No puedes permanecer indiferente ante quién es Jesús. Tú tienes que tomar una decisión. Y hasta aquí los lectores ya han entendido la autoridad de Jesús en distintas áreas, sobre la enfermedad, sobre los espíritus inmundos, en la salvación, en el perdón de los pecados. Y ante eso no se puede permanecer imparcial, ignorando el mensaje. ¿Cuál es tu respuesta ante este Jesús? El llamado del Evangelio y la buena noticia de Jesús ha irrumpido en la historia. Recuerden, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje. ¿Cuál es tu respuesta ante ese mensaje? Los demonios lo saben y lo proclaman. Los líderes religiosos lo niegan porque no pueden contradecir el poder y la autoridad de Jesús ni su identidad. Las multitudes lo buscan porque ven en él poder para sanar y para salvar. Y aunque en muchas ocasiones lo buscan con las motivaciones equivocadas. Ahora tú pregúntate, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás tú, creyente, iglesia? ¿Qué haremos nosotros ante este Jesús? Debemos reconocer su autoridad, pero reconocer su autoridad no es suficiente. Más adelante vamos a ver inclusive que las multitudes que habían recibido los milagros de Jesús, que lo habían buscado con el deseo de recibir algo de él, pero no para encontrarse con él, lo rechazarían, negarían su autoridad y pedirían que lo crucificaran. Se volverían en contra de Jesús. Los líderes religiosos tendrían éxito en matarlo. Pero eso no detiene a Jesús. Alguien dijo alguna vez que un Salvador sin cruz no nos daría a nosotros la salvación que nosotros necesitamos. Ellos buscaban a un sanador, a un milagrero. Los líderes religiosos buscaban a alguien que se asemejara a ellos para poder identificarse con él. Pero Jesús es un poderoso Salvador que viene a dar su vida en rescate por muchos, dice la Escritura. Él viene a cumplir la misión para dar salvación y vida eterna por medio de su vida de perfecta obediencia, su muerte en la cruz y su resurrección. Ese, mis amados hermanos, es el Evangelio que nos salva y nos lleva a vivir la vida que nosotros debemos vivir. La única respuesta adecuada será el sometimiento a su autoridad y no solo buscarlo para recibir algo de él. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿por qué razón estás acá? ¿Cuál es tu motivación este día para estar acá? ¿Por qué vienes a buscar a Jesús? Y es una pregunta que nosotros constantemente debemos estarnos haciendo. ¿Por qué busco a Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? Mira, ante Él no puedes permanecer indiferente. De hecho, si permaneces indiferente, corres gran riesgo. No sabes el peligro tan grande en el que estás. Mira, de hecho nosotros como cristianos tenemos que corregir nuestro pensamiento y nuestra meditación. Esta mañana estudiamos con los hombres algo que me llamaba muchísimo la atención. Nosotros somos llamados a buscar la doctrina correcta y no solamente lo externo, que era lo que buscaban los fariseos, lo externo, el ritualismo. Su religión se parece a la de muchos hoy en día que piensan que solo es necesario asistir a la iglesia. Tienen como el check, ¿no? Hoy fui a la iglesia, hoy leí mi Biblia, en una lista ahí estoy viviendo la vida que Dios quiere que yo viva. Dios debería bendecirme por eso. No, mis amados hermanos, no es vivir una vida moralmente correcta. No me malinterpretes, eso está bien. Es necesario venir a la iglesia, es necesario leer la Biblia, es necesario adorar. Pero tu vida no se puede limitar a eso solamente. No es solamente obedecer para ser visto. Muchos hoy en día siguen usando su obediencia como una muestra de promocionarse.
No eres mejor que los fariseos si haces eso en tu vida. No has entendido el evangelio. Si solamente lo que buscas es que te vean tu buen comportamiento, no eres mejor que los fariseos. Lo estás usando como una plataforma para mostrarte entonces tú. Y eso te va a volver orgulloso. Y eso es algo que el Señor no quiere en tu vida. Debes arrepentirte aún de tus buenas obras. Si tú estás haciendo las cosas para ser visto de otros, arrepiéntete también de tu pecado. Corres el riesgo de juzgar a otros por tu estándar y tu comportamiento, y eso estaría mal. Eso te hace fariseo, no evangélico, no cristiano. Señor no quiere eso en su pueblo, no quiere eso en la vida de nosotros como iglesia. Tal vez creyente, hoy estás aquí adorando en esta mañana, maravillado por quién es el Salvador, pero mañana iniciarás tu jornada laboral, tal vez en total indiferencia de quién es Jesús. Recuerda, Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos por esa religión ritualista, por solamente señalar lo externo. No puedes vivir diciendo Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice, dice la Escritura. Se requiere de tu fe y también tu obediencia, se requiere tu confianza y tu seguridad en Él, se requiere que tú crezcas en devoción a Él y en amor a Él. No vivas tu vida diciendo como el mismo Jesús lo evidenció en los fariseos, que de labios honraban al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. No puedes decir que le amas si no le sirves de verdad. Así que, ¿por qué estás buscando a Jesús? ¿Quieres recibir algo de Él o lo quieres a Él? Si lo estás buscando por lo que recibes de Él, tus motivaciones son inadecuadas. Es triste, pero yo lo vivencié también un tiempo con mi hermana. Mi hermana en una época fue a la iglesia y ella estaba buscando recibir bendiciones del Señor. No fue buscando al Señor en muchas ocasiones. Pero es que así nos pasa a nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros. Que sean nuestras motivaciones correctas. Debemos reconocer la grandeza del Señor, amarle y servirle de verdad. Crecer en una relación auténtica con Dios y mostrarlo al mundo, no por nuestro buen comportamiento para que nos vean, sino que puedan evidenciar en nosotros la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que la muerte y la enfermedad es una terrible consecuencia de vivir en un mundo caído. Y aún llevamos esas consecuencias de vivir en esta condición. Pero no podemos perder de vista que Jesús no vino solo como un milagrero. Él vino a dar salvación, a solucionar el verdadero problema, el más urgente de la vida, el pecado. Porque el pecado nos separa de Dios, nos coloca en enemistad contra Dios. Esa es la verdadera razón por la cual nosotros debemos buscar a Jesús, para que nuestro pecado sea perdonado y limpiado, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia que Él nos ofrece. Así que esa es la cuestión, esa es la reacción. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? La pregunta es, ¿de qué parte estás tú? ¿Cuál será tu reacción? Porque si ya conoces quién es Jesús, si ya sabes cuál es su misión, tu respuesta debe ser el creer en Él y el confiar en Él. Jesús no está interesado en la aclamación de sus enemigos, Él está interesado en tu vida. Él te quiere a ti, Él quiere de ti lo mejor, quiere tu vida entera. Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo en esta mañana, hay una clara enseñanza a partir de lo que nos muestran los fariseos y los herodianos. ¿Recuerdas? Ellos se unieron para tratar de destruir a Jesús. Los fariseos representan lo mejor de la religión, el ritualismo, los valores, la moral, la vida recta, pero alejada de Dios. Ellos son de los que te dicen acércate a Dios llevando una vida buena y decente y entonces Dios te va a bendecir. Hay distintas formas en las que eso se nos presenta a nosotros. Dios, un buen comportamiento, haz esto, mira, estas son las normas que debes cumplir. Esa es la religión de los fariseos. Pero también está la de los herodianos. Y esos son los que te dicen, se acomodan al momento. Los que viven de acuerdo a, da lo mejor de ti, sigue tu corazón. Mira, Dios es bueno y Dios no te va a enviar al infierno.
Tranquilo, no te afanes tanto, relájate. Pero ambos caminos son igualmente malos porque te alejan de Jesús, tu Salvador. Ninguno de los dos te conviene, ninguno te sirve. Solo el Evangelio que te dice que eres aceptado primero y que la obediencia viene después es el que te salva. Debes darte cuenta que tienes una enfermedad. Debes darte cuenta de tu condición, de tu enfermedad espiritual, de tu pecado. Y como dice Jesús, solo los enfermos tienen necesidad de médico. Solo los enfermos tienen necesidad de médico. Solo vas al médico cuando tienes problemas de salud. Vas al médico porque sabes que Él tiene la cura. Serías muy necio si al darte cuenta de tu condición física no acudieras al que te puede ayudar. Serías un necio si no acudieras a aquel que tiene el remedio. Esa es tu condición espiritual también. Porque no te puedes curar a ti mismo, solo el médico puede hacerlo. Tu enfermedad, al igual que la nuestra, se llama pecado y el único que puede darte el tratamiento correcto es Cristo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que, ¿qué harás? ¿Qué harás? Si estás sin Cristo, pregúntate, ¿aceptarás la oferta gratuita que el Evangelio te ofrece? ¿Vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe? Reconocerás tu condición de pecador y dirás, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, creo en ti, confieso mi condición, te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Esa debe ser tu respuesta, es la respuesta correcta, es la reacción correcta en esta mañana. Hoy es día de salvación. No tardes, Jesús es el médico que tiene la cura para el mal que te aqueja y que te separa de él, su preciosa sangre. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude para que podamos vivir entonces de acuerdo a la reacción correcta. Y que nos ayude para vivir la vida del Evangelio que el Señor nos ha llamado a vivir. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Vamos a orar. Señor Dios, eterno Rey, queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos das de poder estar juntos para escuchar tu palabra. Señor, hoy nos muestras la reacción tanto de los fariseos como de las multitudes. Y sabemos que ni una ni la otra es correcta, Señor, porque los fariseos solamente están buscándote a ti para poder acusarte, para poder señalarte. Y la reacción de las multitudes solamente te buscan para recibir algo de ti, pero no te quieren a ti mismo, Señor. Perdónanos si esa ha sido nuestra actitud, Señor. Si tal vez nosotros hemos pensado que la bendición tuya la merecemos por nuestro buen comportamiento, por nuestras buenas actitudes, por nuestro alto estándar moral, como lo mostraban los fariseos. O si tal vez solamente estamos esperando de ti una bendición, una recompensa. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido correctamente lo que el Evangelio nos señala. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, porque estamos en una lucha, Señor, constante en nuestras vidas para poder vivir la vida que a ti te agrada. Señor, gracias. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para encontrarnos contigo, para encontrarnos con el verdadero Salvador, aquel que cambia y transforma nuestras vidas, aquel que nos renueva para que nosotros podamos vivir la vida de perfecta obediencia que tú nos llamas a vivir, Señor. No por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, sino por la obra perfecta de obediencia, por la justicia que Cristo vivió y que se nos ha sido imputada a nosotros por la gracia de la salvación. Señor, gracias por permitirnos hoy venir ante tu presencia, Señor, reconociéndote que te necesitamos. Bendice y guarda la iglesia, Señor, y ayúdale, Señor, para poder vivir la vida que tú quieres que ella viva, Señor. Sostén y guarda tu pueblo, Dios. Glorifícate en ellos. Gracias por tu amor y tu misericordia.